busca razón. Quitamos lo falso, dejamos la piel. Una fe sencilla frente al papel. Sin reglas pesadas, sin miedo a caer. Buscando verdades que puedan nacer. El eco resuena profundo y real. Genuino el camino hacia lo esencial. La cebolla roja quitando el disfraz. Cada capa revela lo que es de verdad. Con el creador en conexión sin guión. Un corazón abierto sin religión. Las voces unidas contando su andar. Historias que sanan, que hacen pensar. Sin dogmas, sin moda, solo el resplandor de un alma desnuda buscando amor. Es fe sin decoros ni estructura oficial. Es luz que te alcanza como el mar y el coral. Respiras lo eterno en lo natural. Conexión auténtica fuera del ritual. Aquí no hay barreras, no hay un pedestal. Solo una pregunta hacia lo universal. ¿Qué importa el nombre si sientes latir el pulso divino dentro de ti? Sean bienvenidos todos una vez más a este episodio de La Cebolla Podcast. Qué bueno estar por aquí una vez más. Nos habíamos ausentado un mesecito o unas semanas porque Core anduvo de vacaciones, anduvo por ahí con algunos asuntos que lo hicieron sentirse como un verdadero mártir, como un nuevo Job de la edad actual. Pero bueno, ahorita nos contará qué tal estuvo estas semanas ahí su vida tan ajetreada. Así que vamos con ello, vamos a lo primero y principal, recibamos a la estrella y al erudito de este programa, de La Cebolla Podcast, al señor Core Casas. Core, ¿cómo estás? Muy bien, Dan. Aquí estamos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escucho? Sí, sí te escuchas. Sí. Ok, aquí estamos. Un saludo a todos los Cebolla Escuchas. Pues sí, nos ausentamos unas cuantas semanas, como es de costumbre, pero aquí estamos nuevamente. Y sí, no me siento como una estrella, pero sí me he sentido como un Job estos días, tan ajetreados. Hemos estado ahí con algunos problemillas, pero pues gracias a Dios se están resolviendo todos y aquí estamos. Pero bueno, pues Qué bueno, gracias qué bueno. gracias a los que ya están aquí presentes y un saludo a todos, ya están llegando y pues hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no es así, Dan? ¿Qué tal te ha ido a ti, Dan, estas semanas de vacaciones que tuvimos? Pues mira, tal? han sido semanas muy interesantes alrededor del mundo. Han estado aconteciendo muchas cosas de las cuales nos hemos estado perdiendo la oportunidad de poder comentarlas, pero qué bueno que el día de hoy el señor de la estrella de este programa se dignó a por fin conectarse. Así que hoy vamos a tocar precisamente un tema que está en boga acerca del conflicto que está escalando, que ha escalado bastante entre Israel y Irán, algo que ha estado aconteciendo en las noticias. Sabemos que todos han escuchado tal vez algo por ahí y hoy vamos a dar nuestra opinión al respecto del conflicto, pero de toda la manera de interpretar este conflicto, cómo se visualiza a Israel en el mundo, cuáles son las opiniones al respecto, qué es lo que la gente dice, digamos, en el mundo secular, cuál es la opinión de ellos acerca de Israel y cuál es la opinión de cristianos acerca de Israel. Y vamos a ver qué opinión tiene aquí el señor Core Casas también al respecto, ya que él es un sionista declarado y fan de Israel y todo lo que haya de Israel. Core estará de acuerdo, así que vamos a ver qué nos dice en un momentito. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, mientras aquí en México pues están pasando también varias cosas, como que otra vez nos estamos inundando, como cada año, no sé por qué nos sigue sorprendiendo, pero bueno, allá cómo está todo, Core.
Pues bien, vieras que sí, es una temporada de bastante lluvia. Años pasados no había habido tanta lluvia, pero es raro de que ya estamos a junio, estamos ¿qué? A mitad de junio y todavía tenemos bastante lluvia. Y acá Así las es. lluvias no son nada más que un chubasco, sino que traen consigo tempestad y tornados, sobre todo tornados. Entonces ya para estas fechas era que no hubiera nada de eso. Creo que bueno, que yo recuerde, como en abril es la última lluvia que se da, así ya torrencial con tornados y todo, pero ya estamos a junio y sí, pues no sé por qué, está un poquito ahí alterado el clima, pero El clima. pues no se está bien, no está yendo bien. Y ya veo que te pusiste tus lentes ahí, Dan. ¿Qué es lo Así que es. pretendes? ¿Qué es lo que nos quieres anunciar con eso? Con esto, nada más hacer referencia a cierto personaje que también usaba unos lentes así amarillos anti-Serratia, del cual hoy vamos a Antes de rato. comentar, vamos a tratar de, a tratar de ir en contra de sus posturas. Bueno, por lo menos dar nuestra posición al respecto. Y vamos a hablar de eso en un momentito. Pero bueno, aparte del clima y aparte del ambiente que Core nos dice que está pasando allá en Estados Unidos, yo sigo preocupado porque ahora sí siento que me lo deportan. Cada vez hay más videos acerca de redadas allá mandando a todos los mexicanos. Y aunque Core se ve bastante, pues sí, sí tiene cara de gringo, Core. Por eso tal vez te has No, estado para nada. salvando. Te has estado salvando por eso, pero bueno, esperemos, confiemos que no No, pase no, para nada. ¿Cómo nada. ves, Core? No, para nada. Creo que también andaban diciendo que hasta los que son residentes los pueden deportar. Pero yo Así es. digo, siempre les digo, no, es que si ustedes se portan bien, no pasa nada. Y es cierto, aún a alguien que es residente, que ya está arreglado, si hace cosas que están mal, obviamente van a ir a buscarlo. Así es que, amigos, paguen sus tickets si deben algún ticket, alguna infracción, páguenlos, aunque sean atrasadas, porque van a ir por ustedes. Entonces, por favor, háganlo bien. En la medida de lo posible, estén bajo la legalidad aquí en este país, porque aquí en este país tienes que andar así, derechito, cumpliendo con todas Así es. las leyes, aunque no tengas tus documentos. Si tú no tienes tus documentos, pero estás derechito, andas bien, no pasa nada. Tú puedes vivir tranquila y reposadamente. ¿Cómo Ok, ves, Dan? ok. No, muy Tranquilo. bien, muy bien. Aquí nos llega una versión pues bastante diferente. Pareciera que todo allá es un caos y están deportando a todos al por mayor, de cientos y cientos o miles de personas nos la están mandando allá para acá. Por lo menos eso es lo que Cientos y se miles. percibe. Es miles, eso es lo que se percibe de este lado, no sabemos a ciencia cierta la realidad, pero qué bueno que nos comentas un poquito del ambiente, cómo tú lo estás viviendo allá. Pero bueno, vamos al tema de hoy. Antes de eso, un saludo para todos los que están conectados y para todos los que se puedan conectar en un momento. Les hacemos una petición, denle un like, comenten ahí algo, que eso nos ayuda mucho a que el algoritmo se mueva y que pueda llegar a más personas. Así que déjenle una manita arriba, un comentario, un saludito, y si lo pueden compartir, pues qué mejor, ¿verdad? Que no se avergüencen del Evangelio y lo puedan compartir a alguna otra persona. Y vamos al tema del día de hoy, que definitivamente es un tema complicado, y es un tema que despierta muchas pasiones, despierta comentarios muy encontrados. Creo que cada vez que yo comento este tema que vamos a hablar el día de hoy, las personas tienen posturas muy radicales, tanto a favor como en contra. Y en las redes encontramos lo mismo, encontramos gente totalmente a favor, gente totalmente en contra. Lo pudimos percibir, de hecho, en algunos comentarios de personas que lo compartían o que comentaban la publicación del tema de hoy. Está muy polarizado el asunto y esto es así desde hace ya varias décadas. Me parece que cada día está más polarizado el asunto. ¿Qué es de lo que estamos hablando el día de hoy o lo que vamos a hablar? Es acerca de cómo ve el mundo a Israel y cómo nosotros como cristianos vemos a Israel, cómo hemos visto a Israel a lo largo de la historia, cuáles son las interpretaciones que hay acerca de cuál es nuestra manera, cuál debe ser nuestra manera de dirigirnos hacia ellos, qué representa para nosotros el pueblo de Israel como cristianos.
es alguien que forma parte de nuestro pueblo, hay quienes los llaman hermanos mayores, pero también hay otros cristianos que dicen, no, ellos son el pueblo que traicionó a Jesús, que entregó a Jesús, son básicamente nuestros enemigos, son personas que no quieren a Jesús, odian a Jesús, desprecian a Jesús, por lo tanto vienen siendo una especie de enemigos para los cristianos. Y entonces está muy dividida la opinión. No sé cuál sea la opinión de todos los que nos escuchen este día. ¿Qué has pensado? ¿Qué han pensado ustedes acerca de qué representa Israel para nosotros? Y sobre todo con lo que ahora está en auge, que es esta guerra que está escalando, este conflicto, y sigue despertando estas conversaciones, estas pláticas. Y de esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no, Core? Así es, Dan, y pues sí es un tema bastante polémico y no pretendemos aquí ser expertos en el tema porque el tema es bastante complejo, bastante profundo, que pues lleva años ya en debate, pero sí, como dices, hay mucha polarización y pues aún en el cristianismo están las dos ramas principales teológicas, que es el dispensacionalismo y la teología pactual o de pacto o lo que es reformado. Entonces, Así unos es. están a favor, totalmente entregados y los otros no tanto e incluso hasta hay cierto antisemitismo. Entonces, pues esto es lo que vamos a hablar el día de hoy y es un tema bastante complicado, pero vamos a tratar de hacerlo ameno, un poco Así ameno es. y pues como siempre lo hacemos, reírnos de las cosas, aún de nosotros mismos, pero pues para que ustedes también se la pasen bien esta noche. Entonces, Dan, vamos al tema. Vamos al tema, vamos al tema. No hay una persona que toque este tema que no se dé como que esos aires de saberlo todo, de entender perfectamente el conflicto. Cada vez que escucho a algún especialista a favor o en contra, o algún líder religioso a favor o en contra, lo dicen como diciéndote la verdad absoluta acerca del asunto, pero es un tema muy complicado, gente que nos visite el día de hoy, amigos que nos puedan ver. Es un tema sumamente complicado. No sé cuál sea, les insisto, la postura que hoy tengan, pero es posible que estén totalmente equivocados, sea cual sea la postura que tengan. El día de hoy queremos traer algunos matices, queremos que ustedes vean el otro lado de tal vez la opinión que el día de hoy tienen al respecto. Pero empecemos con lo siguiente. Vamos a ponernos en contexto para que quede aquí también el precedente de qué tiempo estamos viviendo y cuando alguien vea este video en el futuro pueda entender de qué estamos hablando. En los últimos días, en esta semana, hubo un escalamiento en el conflicto de Israel contra Irán. Bueno, de hecho, ya venían hablando, venían haciéndose advertencias, venían también haciendo algunos actos ahí preventivos en cuanto a movimientos militares, pero esta semana hubo una fuerte escalada donde Israel bombardeó muchos lugares estratégicos en Irán y con la intención, ¿cuál es la intención de estos bombardeos que hubo? Pues acabar o prevenir la construcción de armas de destrucción masiva. Estaban en construcción, en pruebas, todo esto acerca del enriquecimiento de uranio y estaban ya al parecer, según la información que tenía el Estado de Israel, Irán ya estaba a punto de fabricar sus primeras bombas atómicas, estaban a unas semanas de hacerlo, el Mossad estaba perfectamente enterado de esto, y pues lo que hace Israel es prevenir de que no se lleve a cabo que ellos puedan tener estas armas de destrucción masiva. Entonces lo que hace es bombardear lugares estratégicos donde ellos dicen que pues había estos lugares donde estaban construyendo, había ciertos centros militares y esto es lo que ellos empiezan a bombardear. ¿Qué es lo que hace Irán? Obviamente una respuesta muy feroz hacia Israel, donde empezaron a bombardear de una manera impresionante todo Israel y pues los sistemas de defensa israelí salieron a hacer lo que tienen que hacer, pero al ser un ataque tan grande, pues hay muchos misiles que pudieron penetrar la cúpula de hierro de Israel y pudieron hacer bastante daño también ahí en Israel. Y esto nuevamente despierta las críticas de personas alrededor del mundo y del pueblo cristiano también, donde muchos acusan a Israel de ser una nación o un país autoritario, un país que está haciendo un genocidio en todos los pueblos árabes. Principalmente, esto ya lleva muchos años, se le critica mucho
de estar, digamos, ocupando Palestina y infringiendo muchas de las normas humanitarias que hay ahí, bueno, que debería haber ahí, y pues que estaba dando un muy mal trato a los ciudadanos palestinos, y entre ataques, entre la persecución a los grupos terroristas, pues hubo muchas pérdidas de civiles, de los palestinos ahí en la Franja de Gaza. Esto es algo ya muy conocido, muy criticado hacia Israel, la manera tan feroz en que Israel responde a las agresiones de ciertos pueblos, y ahora la fuerte agresión que tuvo a Irán de manera preventiva con la idea de prevenir esto de las armas de destrucción masiva, de su construcción. Y la gente empieza a criticar mucho a Israel y se empieza a dividir el mundo básicamente en dos bandos. Los que dicen Israel se está defendiendo, Israel solo está cuidando su lugar, está cuidando su nación, sus fronteras, y los que dicen Israel se está excediendo, Israel es un país que está trayendo destrucción a todos sus vecinos. Y bueno, esta es la situación, Core. ¿Qué opinión te merece esto? Esto que acaba de pasar estos días. Pues sí, es algo bien interesante porque aunque Israel está en guerra contra Hamas desde el 7 de octubre, cuando entraron y hicieron esta matanza ahí en Israel, aún ellos se sorprenden de que lo que está pasando en estos momentos no es cualquier cosa. O sea, ya se están enfrentando a Irán. No había sucedido esto, sino que Irán lo que hacía es que usaba sus proxies, que son estos grupos terroristas como Hamas, como Hezbollah, como los hutíes y otros grupos que son financiados por Irán, pero Irán directamente nunca había atacado a Israel o nunca habían entrado así ya en una confrontación tan fuerte. Entonces, sí, aún ellos están sorprendidos, y yo escuchaba testimonios, no sé si escuchas a Oksana y a Gastón, no sé si los has escuchado, son dos youtubers que están ahí en Israel, y ellos los estaba viendo porque estaban en el canal de estrategias militares, no sé si también lo has escuchado, No, estrategias no, no he escuchado militares, esos canales. y Ariel Kanievski estaban transmitiendo, y Ariel, sí. también estaban ahí de invitados estos dos personajes que son pues influencers que viven en Israel, y ellos muestran el día a día de lo que está ocurriendo. Entonces ellos Ok. ahorita estaban sin casa, sin lugar, porque uno de los misiles que cayó en Israel cayó cerca de donde ellos vivían. Entonces estaban ellos Ok. anunciando o mencionando, o sea, lo que estaba pasando. Aunque ellos, aunque sí misiles cayeron en Israel, pues la mayoría, según tengo entendido, creo que el 98% de los misiles que ha enviado Irán, la cúpula de hierro los ha derribado. Entonces, sí es algo que está ocurriendo bien interesante y que no se había visto en ningún otro momento. Entonces, Israel lanzó lo que se conoce como el Rising Lion, o el león que se levanta, ¿verdad? Esto está basado en la escritura, cuando dice que Israel se levanta como leona o como león, y esta es una ofensiva aérea de magnitud sin precedentes contra Irán, y ha atacado más de 100 objetivos, incluidos instalaciones nucleares, que es lo que estabas mencionando hace un momento, de que pues Así es. Irán tiene esas pretensiones de poder alcanzar lo que es la bomba nuclear. Y pues muchos dicen, no, pero es que Israel ya la tiene. Sí, pero Israel abiertamente nunca ha dicho que quiere destruir a una nación o erradicarlo como lo ha hecho Irán. Irán sí, en sus planes está el de exterminar por completo a Israel. Entonces, por eso Así es que es. Israel dice, pues no vamos a permitirlo, y ellos han ido en esta avanzada para destruir esos puntos estratégicos. Y hay una palabra que hoy en día les molesta bastante a los progresistas, a los que están a favor de Palestina y de estos proxies y de Irán, y es la palabra quirúrgico. La palabra quirúrgico, porque los ataques de Israel han sido bien quirúrgico a bases militares, han eliminado científicos nucleares y líderes de estas facciones
extremistas musulmanes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? Pues atacar a la población de Israel. Entonces, eso es una diferencia enorme. Yo creo que tú eres el que estás enseñando una ilustración, ¿verdad? De los puntos que ataca Israel y los puntos que ataca Irán. No sé si nos quieras comentar acerca de eso, Dan. Así es. Bueno, por ahí se lo dejé en el Face de Gabriel Burgueño, que es un predicador, un pastor cristiano, que obviamente le está pues atacando seriamente a Israel, bueno, haciendo una crítica muy severa a Israel, pues en esta narrativa de que Israel es un pueblo que está siendo demasiado fuerte en su agresión y está atacando a inocentes. Y yo le compartía pues una imagen donde se especifica una comparación de mapas de los lugares que está atacando Israel y de los lugares que atacó Irán. Israel ha atacado puntos específicos, lugares clave, como los que acabas de mencionar. Está muy, muy preciso cuáles eran los puntos que estaban atacando, mientras Irán está atacando a Israel por donde caiga, o sea, en lugares públicos, plazas, edificios, viviendas, está atacando todo. Y eso es una realidad, por lo menos es la información más confiable de lo que se tiene registrado, que han sido los puntos de ataque. Bueno, este es el contexto actual del cual seguramente muchos de ustedes ya han visto algo por ahí en las redes, en internet, en las noticias, pero esto despierta una pregunta en el mundo cristiano, si realmente Israel es un país al que hay que apoyar o es un país al que hay que condenar. Esta es la pregunta que se empieza a formular en la mente de las personas y cada quien empieza a tocar su bando, empieza a tomar su bando, su lugar, su posición a favor o en contra de Israel. Seguramente los que nos escuchen tendrán alguna posición, pero el día de hoy les insisto, queremos traer algunos matices al respecto. Tal vez no todo es blanco y negro, bueno, por lo menos es lo que hoy quisiera compartir, aunque como les insisto, sé que Core tal vez ya esté bastante definido en su posición. Pero queremos el día de hoy tocar algunos temas respecto a esto desde una perspectiva bíblica, histórica y teológica. Primero, quisiera que habláramos un poquito, Core, acerca de lo que es el antisemitismo en la historia. ¿Y por qué vamos a hablar y empezar con esto? Pues fíjense que en los últimos meses en las redes ha habido también una escalada en cuanto a este tema, precisamente en diversos canales cristianos, de apologetas cristianos, concretamente de lo que se denomina la Alianza Evangélica, y muchos de los miembros de esta Alianza Evangélica se han pronunciado respecto al apoyo que se tiene en las iglesias respecto a Israel. Y una crítica que han hecho muy fuerte personas como Edgar Pacheco, como Néstor Díaz, como otros tantos adalíes de la apologética evangélica, han hecho fuertes críticas a personas como Itiel Arroyo, cuando Itiel Arroyo hacía digamos, una exposición a favor de Israel en cierta entrevista, y Itiel Arroyo fue tachado de ignorante, Itiel Arroyo fue tachado de un tonto, de un ciego, guía de ciegos. Se le han hecho acusaciones a otros hermanos que están a favor de Israel o que enseñan teología a favor del pueblo de Israel. La Alianza Evangélica pues ha tenido una fuerte crítica hacia ellos, no solo crítica, sino que realmente se ha elevado esto a insultos, de manera en que tanto personas que apoyan a Israel como también dispensacionalistas del pueblo cristiano, pentecostales del ala dispensacionalista, que también ven en Israel un pueblo de promesa, un pueblo de pacto, pues estos han sido tachados por muchos de la Alianza Evangélica y también por personas que tal vez no están ahí, pero que también tienen una crítica dura, como el señor Enior Jiménez, hacen una crítica hacia ellos llamándoles ignorantes, llamándoles cosas más duras. No quisiera repetir lo que se ha dicho de estas personas que apoyan a Israel, se les ha hecho una crítica y una serie de insultos muy dura. Se les ha dicho que son básicamente las perras de Israel, que se les ha dicho que son estúpidos, que son idiotas, que no entienden las escrituras, y se ha hecho esta crítica hacia todos los que apoyan a Israel, llamándoles ignorantes. Básicamente eso es lo que se ha dicho de ellos. No sé si tú te acuerdas de esto que ha pasado en los últimos meses, Core.
Sí, sí, sí lo he estado viendo, he estado, pues de hecho, ay, eh, nunca llegué a terminar los lives que algunos de la Alianza Evangélica hacían con respecto al tema de los judíos, que sí me parecía bastante antisemita, muchas teorías de conspiración, ya desde el momento en que te mencionan los protocolos de los sabios de Sión, ya sabes de que esto está mal, esto va por un mal camino, por prejuicios, por opiniones sesgadas. Entonces, sí me tocó ver estas cosas. Y yo creo, Dan, yo creo que una de las cosas que pasa es que estaba escuchando a Jorge Walters y él mencionaba acerca de que algunos de ellos tienen tienen cierta escatología, o sea, que su escatología ya es antisemita de por sí. Entonces se aferran a esas interpretaciones y sobre todo una de las cosas que he visto es la defensa que se hace de Martín Lutero, que obviamente Martín Lutero fue uno de los que impulsaron la reforma y creo que también va por ahí el asunto de defender a Martín Lutero, porque Martín Lutero sí tenía muchos pensamientos que eran antisemita, profundamente antisemita. Entonces, para muchos reformados, Martín Lutero es un héroe. Entonces, decirles esto, pues no es cualquier cosa. Y yo en lo personal creo que va por ahí mucho de este rechazo hacia el judío. No sé qué piensas tú, Dan. ¿Será por eso, por defender a Martín Lutero o porque ya hay algo ahí más profundo? No sé. ¿Qué piensas? Yo pienso que hay muchos matices respecto a cómo se ve a Israel y las razones de esto. Ahorita que mencionas a Martín Lutero, creo que es difícil tener, digamos, una opinión mm, que no incomode a otras personas respecto a eso. A ver, voy a dar mi respuesta directa. Se dice que Martín Lutero era un antisemita porque en su última parte de su vida escribió en contra de los judíos y escribió de hecho un libro que se llamaba Los judíos y sus mentiras, haciendo una crítica y una condena al pueblo judío. Ok, hasta ahí nos quedamos con que Martín Lutero era antisemita y odiaba al pueblo judío. Pero si nos regresamos unos años en su vida, la historia cuenta que Martín Lutero hizo un gran esfuerzo por predicarle a judíos, pero encontró en ellos una oposición sumamente dura, difícil, y encontró a un pueblo que odiaba a Jesús. Por lo menos se encontró en su vida con personas que blasfemaban en contra de Jesús, que hablaban cosas horribles acerca de Jesús, todos ellos basados en obviamente cosas que enseña el Talmud, como que Jesús era un bastardo, un hijo que era ilegítimo, un hijo producto de una violación, un hijo que además era un mago, un hechicero mentiroso que venía de Egipto, que vino a traer confusión al pueblo de Dios. Y así se le ve en el Talmud a Jesús. Y esta clase de judíos son los que Martín Lutero se encuentra en su camino. Y hay que entender también ese enojo de Martín Lutero al encontrarse con una posición que no solamente no acepta tu fe, sino que deliberadamente la insulta, la condena, la menosprecia y dice ciertas injurias hacia la fe cristiana. Hay que entender en ese contexto a Martín Lutero, por lo tanto, él en su última parte de su vida sí termina estando en contra de los judíos. Pero bueno, ahí hay una tensión que nosotros debemos tener en cuenta, que no todo es fácil juzgar en la vida de Martín Lutero, como decir, fue bueno o malo lo que hizo, creo que es complejo, creo que tenía sus razones y no es tan fácil de decir si era bueno o malo lo que hacía Martín Lutero, pero creo que va por ahí, Core. Pero antes de continuar, quisiera que definiéramos bien lo que significa la palabra antisemita, porque no sé si te has dado cuenta, Core, que siempre hay una pelea con lo que significa la palabra antisemita. Primero tenemos la versión de Jalife, y Jalife, al igual que muchos apologistas cristianos y de la Alianza Evangélica, dicen que es un mal término antisemita porque no se debe referir o el término no hace referencia al pueblo judío, sino que como el término lo dice, antisemita es estar en contra de los pueblos semitas, los cuales son varios. Son incluso los pueblos árabes son considerados semitas. El Líbano, personas del Líbano son consideradas semitas. Entonces,
La palabra semita hace referencia a esa etnia que está en Oriente, que son muchos países, no es solo una. Entonces está esta crítica acerca de que antisemita es un mal término para referirse a los judíos porque se hace referencia a toda una etnia, una cierto tipo de genética, de población en el Medio Oriente. Por lo tanto, dicen que no les debemos decir antisemitas porque ellos no odian a todos los semitas o no están en contra de todos los semitas o no están peleando contra todos los semitas, sino específicamente contra los judíos. Por lo tanto, ellos proponen que, bueno, hay una propuesta de cambiar el término antisemita por antijudío o judeófobo, que es más específico. Esta es una posición, decir que la palabra antisemita significa estar en contra o peleando contra toda la etnia de los semitas. Pero está otra lectura, otra posición que es la posición de los judíos, donde ellos dicen que la palabra antisemita se acuñó para hacer específicamente la referencia al pueblo de Israel y a los Ujú. judíos. Entonces, personas como el señor Irving Gatel dicen que es una pérdida de tiempo estar discutiendo sobre este término que, aunque técnicamente hace referencia a más pueblos, históricamente solo hace referencia a Israel o a los Ujú. judíos. Entonces está esta tensión. ¿Qué significa antisemita? ¿Estar en contra de todos los semitas o estar en contra solamente de Israel y los judíos? Técnicamente significaría estar en contra de todos los semitas, pero históricamente es estar en contra solamente de Israel, porque así fue acuñado el término. Entonces, como están estas dos lecturas, estas dos versiones, estas dos maneras de entender la palabra, por lo tanto, no nos podemos poner de acuerdo cuando se usa esta palabra en redes sociales, porque siempre está la misma pelea. ¿Qué significa antisemita? ¿Lo que significa técnicamente o lo que significa históricamente? Y entonces esto es un caos cada vez que se usa esta palabra. Pero dime, Core, para ti, ¿qué es lo que significa antisemita? Bueno, este, yo tengo aquí una definición y algunas formas de antisemitismo. El antisemitismo es una forma de odio, prejuicio o discriminación dirigida contra los judíos por el simple hecho de ser judíos. Y pues el antisemitismo se puede manifestar de muchas maneras, por ejemplo, en las creencias o estereotipos negativos sobre los judíos. Por ejemplo, se dice que ellos controlan el dinero, que ellos controlan los medios de comunicación y etcétera, cosas así. También el lenguaje, se utiliza el lenguaje ofensivo, burlas o insultos hacia las personas judías, la violencia, la negación o la distorsión del holocausto, que esto es una de las cosas que a mí lo personal me sorprende, de que sí hay personas que niegan el holocausto o lo tratan como de matizar, como de decir, pues no fue tanto, no fue tan exagerado así, bueno, Hitler tenía sus ideas, no estaba del todo equivocado y etcétera, cosas así. Y pues también la culpabilización colectiva, por ejemplo, acusar a los judíos de los males del mundo o de las conspiraciones. Dime, Dan, ¿has escuchado algo así en las redes sociales o eso es puro cuento de que eso no existe en contra de los judíos? ¿Qué piensas? Sí, sí, eso es una acusación que se le hace constantemente y esos son síntomas claros de una persona que está tendiendo a ser antisemita. Pero antes de continuar con eso, me gustaría entonces que nos dijeras cuál sería entonces tu posición respecto a la palabra antisemita. ¿Estar en contra de todos los semitas o sí debe ser usada solamente para estar los que están en contra de Israel y de los judíos? No, es el término que fue acuñado para los judíos, porque no hay otro pueblo que haya sufrido ese tipo de exterminio o ese tipo de persecución. Entonces se acuñó para ellos y así debe ser utilizado, Así es. por más, Bueno, por más que yo estoy sí, sí, dale. sí. Bueno, sí, decía que estaba de acuerdo contigo en que si el término se acuñó para eso, históricamente fue usado para estar en contra de los judíos. La verdad es que yo también siento que no es fructífero andar diciendo que técnicamente significa otra cosa. Creo que debe Ujú. usarse de manera
histórica como se ha usado o como ya se define, ya se ha definido qué significa antisemitismo, aunque Sí. técnicamente puede tener otra implicación, pero hay que usar cómo se llama, acuñado de manera histórica. Ahorita mencionabas acerca de cosas que se han hablado en contra de los judíos, que se ha incluso negado el holocausto o querido matizar, como bien lo decías, pero todo esto tal vez habrá quien piense que esto lo hacen personas de afuera, personas que odian a los judíos porque son, no sé, son ateos, esas personas que los odian o porque son gente que está en contra de Dios, pero queremos contarle algo a ustedes que tal vez no sé si sepan esto, que muchos de los que hablan en contra de los judíos históricamente han sido los cristianos. Ahorita hablábamos de Martín Lutero, pero a lo largo de la historia ha habido siempre cristianos que han hablado en contra de los judíos. Pero tal vez Ujú. también habrá alguien que diga, pues es que lo harán desde la ignorancia porque no leen la Biblia o no sé, pero no, los que lo hacen, los que hablan en contra de Israel o en contra de los judíos, lo hacen desde la Biblia. Desde la De Biblia. hecho, hay maneras de fundamentar el antisemitismo desde la Biblia, por lo menos se han hecho estas interpretaciones. Y el día de hoy quisiéramos leerles algunos textos que se han usado para fomentar el antisemitismo desde la iglesia. Es decir, que vamos a hablar del antisemitismo cristiano bíblico. Nuevamente lo digo, vamos a hablar un poco acerca del antisemitismo cristiano bíblico, que quiere decir que hay cristianos que han usado la Biblia para justificar su antisemitismo. Algunos de los pasajes que ellos usan son, por ejemplo, Juan 8:44, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Estas palabras que Jesús les dice a algunos de los fariseos, a algunos de los líderes religiosos de los judíos, quedaron plasmadas en la Biblia y ahora muchos de los que están en contra de los judíos tienen este texto como una bandera donde Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Hasta dónde ha llegado este texto o la interpretación de este texto? Pues a decir que los judíos son una nación hija del diablo. ¿Habías escuchado esta acusación en alguna ocasión, Core? ¿Qué opinión te merece esta acusación acerca de que ellos son de Satanás? Sí, muchas veces lo he escuchado y se usan estos textos bíblicos para acusarlos y para justificar cierto rechazo hacia los judíos y sí se les ve con ese recelo de que ellos son los que mataron a Jesús o ellos son los que están en contra de Dios y son de el diablo, son hasta incluso tienen esa genética de Satanás. Sí, sí lo he escuchado bastante, Dan. Sí La es. genética de Satanás, de hecho, la genética de la serpiente, se le hace esta acusación a Ujú. los judíos. Pero bueno, otro de los textos que se usa para justificar este antisemitismo es Mateo 27:25, donde dice, su sangre sea sobre nosotros. Es algo que están diciendo los que entregan a Jesús para la crucifixión. Dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este texto, según estas personas, afirma que la culpa de la muerte de Jesús era de los judíos y ellos mismos lo reconocen y dicen, sí, nos la bancamos, que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero esto quiere decir que la culpa de su muerte, eso es lo que significa, Ujú. dice, sea sobre nosotros, porque nosotros lo matamos, nosotros lo entregamos. Así que nos bancamos esto y estamos orgullosos de esto, nosotros matamos a Jesús. Y bueno, esta es una de las lecturas que se le da. ¿Qué opinión te merece este texto, Core? Sí, también, o sea, como te decía, son muchos textos que hablan pues en contra del judío, pero, o sea, si nos damos cuenta, no todos los judíos estaban en contra de Jesús. Aquí específicamente está hablando de un grupo determinado que fueron los que entregaron al Mesías y que ellos dijeron, sí, pues nosotros, que caiga sobre nosotros la sangre o el castigo que caiga sobre nosotros por si es justo, pues que caiga, ¿verdad? Sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Entonces, se utiliza mucho esto para generalizar y decir, no, todos los judíos son malditos porque hicieron esto con el Mesías y cayó sobre ellos esta maldición. Y es tomado también como una justificación para seguir
acusando a los judíos y rechazándolos. Entonces, Así es. eso sería, Dan, de mi parte, tocante a esto. Pero, como decía, yo creo que cada texto debe ser visto en su contexto, ¿no crees, Dan? Sí, definitivamente. Creo que estos textos pues forman parte de una colección muy amplia de textos que se pueden malinterpretar, que por lo menos en una primera lectura pareciera que hablan en contra del pueblo judío, pero como dice Core, cada texto hay que leerlo en su contexto. Estos textos que acabo de leer son dichos específicamente en contra de algunos líderes religiosos y ciertamente creo que había líderes religiosos en Israel que estaban influenciados por el enemigo, que estaban guiados por el enemigo, por lo menos que el enemigo había cauterizado su conciencia de tal manera que no obedecieran a la verdad. Y a ellos son a los que Jesús le dice. Un caso parecido lo tenemos en Pedro, cuando a Pedro mismo le dice, apártate de mí, Satanás. Pero, ¿por qué no llevamos ese texto a las mismas conclusiones? De entonces decir que Pedro es guiado por Satanás y es una de las interpretaciones pues que desmoronaría el catolicismo, desmoronaría, no sé, todas las enseñanzas apostólicas. Pero no, ahí no lo llevamos hasta allá, pero sí queremos llevar estos otros textos donde hay una acusación a ciertas personas y decir, con eso justificamos que los judíos son un pueblo dirigido por Satanás. Y no, creo que es una lectura muy incorrecta. Y así cada uno de los textos que ellos usan, pues han sido tergiversados, han sido mal usados, han sido aplicados de manera incorrecta y de manera perjudicial para fomentar el odio hacia los judíos. No solo se ha usado la Biblia para fomentar el antisemitismo, también los cristianos y también las personas de otros lugares han inventado ciertas historias acerca de los judíos. Por ejemplo, se les ha acusado, los católicos llegaron a acusar a los judíos de profanar las hostias, de tomar o a robar hostias de las iglesias para volverlas a crucificar en un símbolo de que ellos querían volver a crucificar a Jesús o estaban orgullosos de haber sido ellos los que lo ejecutaban. Y se ha creado este mito. Esa es una de las cosas que se contaba acerca de lo que hacían los judíos. También se les ha acusado de haber hecho conspiraciones de dominación para conquistar el mundo. Se les ha acusado también a los judíos de haber envenenado pozos en la época de las pestes, que ellos envenenaban pozos. Se les ha acusado de haber sacrificado niños y de usar su sangre para hacer el matzá de Pesaj y se les ha hecho esta acusación acerca de que ellos bebían o comían la sangre de los niños. No sé qué otras acusaciones hayas escuchado por ahí, estos mitos que fomentaron este odio hacia los judíos, Core. No, ahorita no recuerdo cuáles más, pero esto se conoce como los libelos de sangre, que son estas acusaciones que se les hacen a los judíos y son estos mitos, pero todo, lo que pasa es que el judío siempre se ha distinguido a donde sea que llega. Esa es una realidad. Al lugar donde llega, el judío se distingue porque prospera, por su forma de alimentarse, por su salud. Entonces, por eso muchas veces ellos eran acusados de envenenar los pozos, como decías, porque cuando llegaban ellos o cuando estaban ellos en una población y a esa población llegaban enfermedades, los que no se enfermaban eran ellos, los judíos. Entonces, ¿cuál era la conclusión de los demás? Ellos fueron los que nos envenenaron o esta enfermedad viene a causa de ellos, porque qué casualidad que ellos no se enferman. Pero la realidad es de que ellos ya culturalmente tienen una dieta bien estricta y también un sistema de limpieza bien estricto. Entonces, eso ya ellos lo traen de su cultura. Por eso vemos en la escritura cómo es que acusaban a Jesús y le decían, bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Aunque ahí la acusación a Jesús es de que no estaban haciendo un ritual, que era un ritual rabínico, a lo que voy es de que sí tenían en su cultura y en su pensamiento bien arraigado este tipo de prácticas
que al final de cuentas sí les ayudaban en su salud. La dieta kosher es algo que les ayudaba a ellos. Ahora, no solamente eso es en cuanto a la salud, también veamos en cuanto a lo económico. Ellos prosperaban porque ya ellos tenían una cultura de prosperidad, que a donde sea que ellos llegaban, ellos tenían que, primeramente tenían que tener un oficio y también a causa de que ellos no se les permitía trabajar en ciertos lugares por el estigma que había sobre ellos, ellos tuvieron que aprender a cómo se podía manejar el dinero. Por eso hoy en día, pues los más grandes banqueros son judíos. Entonces, o más bien, muchos judíos son banqueros, pero no porque ellos tengan un plan de dominación, sino porque culturalmente eso es lo que ellos aprendieron y eso es lo que a ellos les ayudó para poder salir adelante y sobrevivir en las naciones a donde ellos habían sido enviados. Entonces, pues eso es lo que ahorita no recuerdo otro libelo de sangre, pero sí los que mencionaste, pues son algunos de los más famosos, Dan. No te escuchas. Ya estoy. No sé si conocías, Core, una historia, que esta historia que voy a contar ahorita no es algo que sea un mito, digamos, desde afuera, sino es algo que se cuenta desde adentro de los judíos. Principalmente todos los que conocen acerca de la Cábala conocerán esta historia acerca de un rabino que estuvo en cierto lugar donde se estaba haciendo una fuerte persecución a los judíos, a ese pueblo de ese lugar, y este rabino lo que hizo es hacer un guardián. Él creó un guardián para proteger a su pueblo, para proteger a sus hermanos judíos, y lo que Golem. hizo, exactamente, lo que hizo esta persona fue hacer un muñeco de arcilla, básicamente, y por, digamos, ciertos pasos de algún ritual que está descrito en la Cábala, según recuerdo, o no sé de dónde sacó estas palabras o lo que hizo fue darle vida a este ser hecho de barro. Y, y esta historia pues trae como que evoca ciertos recuerdos acerca de formar algo desde el barro y darle vida. Muchos se acuerdan como que de la historia de Adán y como que les trae eso a la memoria, pero esta criatura es precisamente lo que Cora acaba de mencionar como el golem. El golem, esa famosísima criatura que muchos hemos escuchado acerca de él, tal vez en películas, en caricaturas, tal vez como un Pokémon que también se llama así Golem, es un Pokémon de tierra, pues esta historia se remonta a la historia judía, donde este golem fue traído a vida por un judío que quería proteger a su pueblo. ¿Y qué hacía básicamente este golem? Pues cuando les digo proteger es que los protegía incluso matando a las personas que los perseguían o que procuraban el mal de los judíos. Pero esto es algo que se cuenta dentro del judaísmo, no es una acusación que se haga desde fuera. Y cuando se hacen estas menciones de la historia del esoterismo judío, pues hay que caer en ciertas conclusiones, que la realidad es que los judíos creen, hasta el día de hoy, por lo menos los que están involucrados en la Cábala, creen en cierto tipo de misticismo, cierto esoterismo, o decirlo concretamente, cierto tipo de magia de protección, de magia que les puede ayudar, favorecer de muchas maneras. Y esta historia de Golem es una de esas historias muy peculiares acerca de cómo el pueblo judío se defendía. ¿Qué opinión te merece esta historia, Corey? Bueno, pues es interesante. Y sí, bueno, pues es una historia como de tantas que hay en el pueblo judío. No necesariamente quiere decir que así sea, pero ¿No crees sí que haya sé sido así, que Corey? ¿No crees que un eh, buen cabalista de alto nivel tenga ese poder? no sé, no sé si sea verdad, no sé si sea así, este, pero suena muy interesante. Sí lo había escuchado de que hizo un golem para defenderse y pues no sé si haya sido verdad.
no se dan. Oye, pero qué fuerte, hay que cuidarnos de los cabalistas de alto nivel, que son más poderosos que cualquier brujo. Pero bueno, estas cosas que se cuentan, que se han contado en contra del pueblo judío, pues acompañada de esta serie de textos donde les decimos en la Biblia hay ciertos textos que parecieran hablar en contra de los judíos o que hablasen de ellos en forma despectiva, como los que mataron a Jesús, como los que no quisieron la ley de Dios. Estos textos pues están en la Biblia y han desembocado en algo que se llama la teología de reemplazo. Y vamos a hablar un momentito acerca de qué es esto de la teología de reemplazo, que el día de hoy tiene un mejor nombre para describir lo que es el supersesionismo. Supersesionismo es otra manera de nombrarle a la teología de reemplazo. ¿Qué es la teología de reemplazo? Pues básicamente lo que enseña en pocas palabras es que Dios desechó al pueblo de Israel por incrédulo, por no aceptar a Jesús, lo entregó en manos de sus enemigos desde el año 70, que fueron expulsados de su tierra, que fueron llevados a otras naciones. Dios los desechó de tal manera que para cumplir las promesas que Dios hizo a Abraham, pues Dios echó mano de otro pueblo, de un pueblo que antes no era pueblo y que ahora lo hizo su pueblo. Se llama de reemplazo porque literalmente enseña que Dios reemplazó a Israel con la iglesia. Esto es lo que enseña la teología de reemplazo. Dios ha reemplazado a Israel por la iglesia. Antes el pueblo de la promesa era Israel, ahora el pueblo de la promesa es la iglesia. Pero bueno, esto es lo que enseña esta teología de reemplazo y está basada en varias citas de las escrituras. Pero dime, Core, ¿qué opinión te merece esto de la teología de reemplazo? Pues sí, entiendo de que ellos creen de que ya el judío no tiene, Dios ya no, ya el plan con el judío ya terminó, o sea, simplemente eran un pueblo que había sido utilizado para ciertas cosas. De hecho, escuché a este pastor, al pastor Sugel Michelén, que él estaba diciendo que Israel o esta promesa de la tierra para Israel no era a futuro, sino que simplemente tenía un cumplimiento y tenía una razón de ser. O sea, establecer a Israel en ese lugar para que fuera algo estratégico, como algo estratégico, porque de ahí la palabra iba a ser conocida a otros lugares. Entonces ese era el único propósito por el cual se le había dado la tierra a Abraham, con una estrategia geopolítica o, sí, una estrategia geográfica en la cual, pues, como iban a estar ahí establecidos, esto iba a facilitar que la palabra pudiera llegar a otros lugares. Y en cierto modo, creo que es así, es un lugar estratégico, pero no creo que ese sea el principal objetivo. Yo creo que las promesas a Abraham están ahí y Dios le va a dar la tierra, y yo creo que esta es algo físico, es algo literal, pero bueno, en la teología del reemplazo no se cree así. De hecho, ya Israel no es el pueblo de Dios, sino que ahora es la iglesia. Nosotros hemos un pueblo espiritual que ha reemplazado al pueblo físico, pero bueno, en lo personal creo que de esto no nos habla la escritura. ¿Tú qué piensas, Dan? Mire, yo no quiero ni puedo negar que hay textos que se pueden entender de esta manera, de que definitivamente Israel ha sido reemplazado. Esta teología del reemplazo se llama teología porque parte desde la Biblia, o sea, parte desde una reflexión de las escrituras. Entonces, quisiera leer algunas de las escrituras que usa la teología de reemplazo para afirmar que el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios, que ahora es la iglesia. Por ejemplo, vamos a leer un texto para que ustedes, gente que nos escucha, pueda ir a corroborarlo, pueda ir a analizarlo, a leerlo, a buscar el contexto, para que lleguen a una buena interpretación acerca de lo que dice Mateo 21:43. Fíjense lo que dice Mateo 21:43. Les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que producirá el fruto esperado. Esto nuevamente se lo está diciendo Jesús a los líderes religiosos,
como los fariseos y los saduceos. Jesús les dice literalmente a ellos, a ustedes les será quitado el reino de Dios y les será dado a una nación que produzca el fruto esperado. Eso está en Mateo 21:43. Gente que nos escucha, ¿a qué le suena este texto? ¿A que el reino de Dios o las promesas de Dios todavía están para Israel o que se les fue quitado a Israel y se le fue dado a otro pueblo? Leo un texto más. En Romanos 2, 28 y 29, fíjense lo que dice Romanos 2, 28 y 29. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino en un cambio en el corazón producido por el Espíritu Santo. Este texto dice que el que es judío no lo es judío de manera externa, no es algo de herencia, no es algo que tenga que ver con la genética, sino este texto, por lo menos en una primera lectura, lo que sugiere es que para ser judío no importa de dónde vengas o la circuncisión que tengas, sino la circuncisión en el corazón, queriendo decir nuevamente que no importa si alguien es judío de nacimiento, eso no significa ser parte del pueblo de Dios. Esto es otra cosa que usan, otro texto que usan los que están a favor de la teología de reemplazo. Y un texto más para que Core nos comente, Gálatas 3, 28 al 29. Gálatas 3, 28 al 29 dice lo siguiente: ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Este texto nuevamente pareciera decir que ya no hay judío, ya no existe esto de judíos, ya no existe esto del pueblo de Israel, eso ya se acabó. Ahora en Cristo Jesús es necesario que para ser pueblo de Dios creas en Cristo. Por lo tanto, cualquiera que no crea en Cristo no es el pueblo de Dios, no es el Israel, no es el verdadero Israel, sino que simplemente son personas que ya no son parte del pueblo de Dios. ¿Cómo ves estos textos, Core? Pues es que sí es bastante complejo, Dan, porque, pues como mencionabas, sí hay textos que aparentemente nos dan a entender de que ya el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios, de que Dios ya se ha buscado otro pueblo. Y estos textos, pues, o sea, sí nos hacen pensar así, de que, bueno, pues ya no hay judío o ya no es judío el que lo es en la carne, entonces ya no importa el ser judío, ahora todos somos pueblo de Dios, o más bien el pueblo de Dios es otro que es espiritual, pero eh, creo que es importante entender las promesas que Dios le dio a Abraham. Y Abraham le dio la promesa de un pueblo y le dio la promesa de una tierra. Entonces, si decimos, bueno, no, es que ya todo cambió, ahora, de ahora en adelante, todo es espiritual, pero entonces, ¿qué de aquellas promesas? Una de las cosas que sucede mucho en lo que es la teología de reemplazo o en el supersesionismo es de que se espiritualizan todas aquellas escrituras que tienen que ver con un cumplimiento profético o con un cumplimiento de promesa a Abraham. O sea, se dice, bueno, sí, Dios le prometió a Abraham un pueblo, pero somos nosotros, ahora es un pueblo espiritual, pero la realidad es de que eso no, bueno, personalmente yo digo que eso no me lo está diciendo el texto, porque en los profetas podemos ver cómo el pueblo de Israel se le dijo que si ellos hacían lo malo, iban a ser desterrados, iban a ser mandados al exilio, pero también estaba la promesa de que iban a volver. O sea, ¿para qué? Para cumplir la promesa a Abraham. Entonces, si nosotros decimos que el exilio fue literal, pero el regreso va a ser espiritual, entonces no tiene sentido. Entonces, a lo que voy es de que Dios va a cumplir las promesas a su amigo Abraham, si no, entonces, ¿dónde queda el honor y el carácter de Dios? Es una de las cosas que me preguntaban y me decían, o sea, ¿qué pienso de eso? O sea, de Israel y de lo que está pasando, de que si son el pueblo de Dios, de que si esto, que si lo otro. Y yo les digo, es que no se trata de la clase de pueblo que es Israel,
se trata de la clase de Dios que escogió a ese pueblo. Entonces, Israel no podemos negar que fue escogido por Dios. Es la elección de Dios de su pueblo. O sea, Él lo eligió y no lo eligió nada más para utilizarlo. Bueno, ya no te necesito y ahora te desecho. Que eso es lo que está o lo que enseña la teología del reemplazo. Una de las cosas que enseña es de que pues ya Jesús viene, muere y ya el pueblo de Israel, los que no le aceptaron, pues ellos son desechados y ahora es un pueblo diferente. Pero, por ejemplo, vemos en Hechos, cuando Pedro le está hablando, ahí en Hechos 3, le está hablando a los que están reunidos en el pórtico de Salomón, que son judíos, y les dice, ustedes son los hijos de los profetas, ustedes hermanos judíos, ustedes son los descendientes de Abraham, de las promesas, y ahí mismo también les dice, ustedes crucificaron, entregaron y crucificaron al santo de Israel, al Mesías. Entonces, no solamente los está acusando de haber entregado al Mesías, sino que también está reconociendo que ellos siguen siendo pueblo de Israel, que ellos siguen siendo el pueblo de las promesas. Y mismo Pablo lo dice en Romanos 11, dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. O sea, no lo ha desechado, sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, no sé si me fui, Dan, por otro rumbo, pero esto es lo que quiero contestar con respecto a lo que estabas diciendo de estas escrituras, porque también mencionaste Gálatas, donde dice ya no hay judío ni griego, pero también dice ya no hay hombre ni mujer, ¿verdad? Entonces, Así es. no quiere decir que ya no va a haber género masculino ni género femenino, o sea, no quiere decir eso. El judío va a ser judío, pero también para él más bien, para él principalmente son las promesas, y luego después para nosotros los gentiles que fuimos injertados en el olivo. Así es. ¿Cómo ves, Dan? Fíjate que yo ya he escuchado tanto al respecto de esto, que se me vienen a veces los argumentos del otro, del que va a decir todo lo contrario, y Ajá. ya sé cómo leen los textos, ya sé cómo qué contestarían respecto a eso. De repente te escucho y te quisiera a veces hasta contestar como ellos, respecto a sus posiciones. Por ejemplo, una de las cosas que se dice, ahorita tú mencionabas acerca de la promesa dada a Abraham, también la escritura dice que la promesa de Abraham fue hecha a la simiente de Abraham, y el texto dice que no fue hecho a las simientes como si fueran muchas, como si hablara de muchas naciones o de muchas personas, sino que dice que fue hecha la simiente como si fuera una, y el texto mismo dice que esa simiente es Cristo Jesús. Entonces la promesa de Abraham fue hecha a Cristo Jesús, que en él, en esa simiente, serían benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, hay dos maneras de ver esto. Los que interpretan que en Israel o en la descendencia de Abraham es bendita toda la tierra, estamos hablando de la descendencia física del pueblo de Israel, o los que interpretan, como está diciendo el texto, que en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús. En pocas palabras, no sé si me explico, solo los que crean en Cristo Jesús son parte de la promesa. Solo ellos son parte de la promesa, los que crean en Cristo Jesús, porque el texto dice que le fue dada la promesa a la simiente de Abraham. No dice simientes como si fueran muchas, sino a la simiente como que es una, y esta simiente es Cristo Jesús. Por lo tanto, solamente en Cristo Jesús se puede ser parte del pueblo de Dios y de acceder a todas las promesas hechas a Abraham. Entonces, este texto vuelve a traer esta tensión de que si el pueblo de Dios es pueblo de Dios por ser descendientes de Abraham, por ser descendientes de las 12 tribus, o si lo que se necesita únicamente y exclusivamente es a Cristo Jesús y la fe en Cristo Jesús para ser parte, para tener acceso o derecho a las promesas hechas a Abraham. Porque pues obviamente también esta tensión está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento y no es fácil de responder. Si hay alguna persona aquí que nos escucha por primera vez y está diciendo, no, es que está clara la Biblia en este texto del otro, sí, queridos hermanos, yo sé que dentro de ciertas escuelas la narrativa ya está completa por ciertos textos,
pero hay otros matices, hay otros textos que parecieran decir todo lo contrario a lo que tú crees. Y es un tema complicado, por eso este episodio lo empezaba yo diciendo, hay matices, hay que empezar a ver cómo, entender por qué el otro piensa como piensa, por qué algunos dicen Israel es el pueblo de Dios, porque las promesas de Dios son eternas, pero también están todos los demás textos que nos dicen que las promesas fueron hechas a la simiente de Abraham y de que no importa la sangre, sino importa la fe en Cristo Jesús, porque Dios mismo puede hacer hijos de Abraham aún a las piedras. Eso es otro texto que también está. No digan ustedes que nosotros somos hijos de Abraham y por eso tenemos cierto favor. La Biblia dice, no, aún Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Así que pareciera en la Biblia que hay esta tensión. ¿Importa la ascendencia, importa el linaje, importa la sangre o no importa en lo más mínimo? Existe esta tensión en la Biblia y no es algo fácil de definir y no es algo fácil de concluir. Es un tema muy extenso, por lo tanto, a mí me parece que tomar partido de un lado o del otro es muy complejo. Perdonen si querían venir a este podcast para que les confirmáramos que era fácil o que dijéramos, sí, somos pro Israel hasta donde llegue, porque existe también esta manera de verlo. Por ahí escuchaba al pastor Gutiérrez, Core, no sé si te acuerdas de esa ocasión donde leía un texto, donde el texto del Antiguo Testamento habla de que el Señor entregaría a ciertos pueblos. No recuerdo cuáles eran los pueblos o las naciones que estaba mencionando en el Antiguo Testamento, pero dice, entregaré a tal pueblo y a tal pueblo con tal de salvar o algo así hablaba de Israel. Y el pastor Gutiérrez nos hablaba de que pues Israel es el país o la nación más importante y que realmente no importa cuántos países tengan que ser sacrificados, Dios lo va a hacer con tal de salvar o de levantar al único país que le importa a Dios en la Biblia, que es Israel. Es esa clase de textos también en la Biblia, donde Dios dice, por lo menos en citas del Antiguo Testamento, que Israel es la niña de sus ojos, que no ha mirado iniquidad en Jacob, que no ha visto impiedad en ellos, que ellos son el pueblo y por amor a las promesas de Dios, por Dios, amor a su nombre, no los va a desechar nunca. Entonces, está esta tensión. ¿Son o no son? Porque la Biblia tiene esta tensión. ¿Cómo ves, Core? Sí, definitivamente es algo bastante complicado, como lo hemos repetido varias veces, y quiero también aclarar de que aunque tengamos ciertas posturas, y como Dan está aquí en esta postura en la que él siempre está, que no está ni de un lado ni del otro, también para crear Soy esa muy neutro. tensión, sí, para crear esa tensión de que sí en la escritura podemos utilizarla tanto para un lado como para el otro, ¿verdad? Pero sí quiero que quede bien en claro de que aunque estemos o tengamos cierta postura, Dan tendrá la suya, yo tendré la mía, pero no quiere decir que estamos apoyando o que esto justifica a un Estado sionista, que tampoco tengo nada en contra de un Estado sionista, pero lo que no quiero es que se vea así, de que yo estoy justificando a través de las escrituras todo lo que está pasando en Medio Oriente. No, yo creo que lo que está pasando en Medio Oriente, aunque sí tiene una mirada bíblica y profética, creo que hay que matizarlo y también poner cada cosa en su lugar y verlo desde lo geopolítico, o sea, desde lo militar, desde lo político, desde lo económico, o sea, todo lo que está ocurriendo ahí, porque no podemos justificar todo lo que está pasando a través de las escrituras, o sea, es decir, porque sí hay extremos de personas que dicen, no, pues es que Israel puede hacer lo que quiera porque es el pueblo de Dios, porque es la niña de sus ojos, por eso, y Dios lo va a defender. No, o sea, no es así. No se puede apoyar si hay injusticia o si hay cosas que son opresión hacia las demás naciones, no podemos apoyarlo con las escrituras, sino al contrario, señalarlo. Y es una de las cosas que me gusta o que puedo decir, bueno, en esto Israel está bien. ¿En qué? En que es un estado demócrata en el cual todo aquello que sea ilícito o ilegal
hay observadores que lo están viendo, observadores externos que lo están viendo y que le van a decir, hey, tú hiciste esto y está mal y se tiene que juzgar. Entonces, no es así como que, bueno, hay que justificar todo lo que Israel está haciendo porque en la Biblia lo dice. No, no es así. Ni Netanyahu, todo lo que está haciendo, él no se va a ir limpio. Bueno, esperemos que así sea, de que si él cometió errores, que si él tuvo malas administraciones, que eso se le juzgue también. Entonces, no es como que aquí estamos apoyando a Netanyahu, está bien todo lo que Netanyahu hace, no es así, porque dentro del mismo Israel tampoco están de acuerdo en todo con el gobierno que tienen. Entonces, eso es lo bonito, podríamos decir, de las democracias. O sea, que podemos tener nuestras opiniones y que no necesariamente todos tienen que tener una línea de pensamiento, porque si no te cortan las manos o te apedrean. Entonces, Así es. qué bueno, eso es lo maravilloso de las democracias, que tampoco es algo perfecto, pero al menos no es un Es lo mejor régimen. que hay, es lo mejor que Así podemos es lo mejor. tener al momento. A algunos les Así es. gustaría una teocracia, pero estamos lejos de poder hacer eso. O sea, es donde Dios gobierna, pero Dios, ¿de qué manera? ¿A través de quién? ¿A través de los líderes religiosos? ¿A través de sacerdotes? ¿O a través de qué les gustaría a las personas que Dios gobierne? ¿O lo que realmente esperan es el reinado de Dios, de Jesús literal? Porque mientras eso no ocurra, no se puede tener una teocracia. No existen las teocracias mientras el Señor no esté aquí de manera visible, porque de ahí en fuera todo son interpretaciones y son personas que dicen hablar, digamos, en nombre de Dios, pero no hay mucha seguridad de eso. Pero bueno, algo que yo quería comentar de lo que estabas diciendo, Core, es que es bien difícil tomar una posición cuando tienes mucho contexto o más contexto de la situación. Fíjate, hace unos meses se hizo aquí en México la famosa Marcha de Gloria y esta Marcha de Gloria, que ya la había comentado creo que en unos episodios pasados, se me hace siempre curioso ver que todo, bueno, está repleto de banderas de Israel. Hay muchas personas que van a la marcha ondeando banderas de Israel. En Chimalhuacán, de hecho, acaba de haber una marcha así, en el lugar donde yo vivo, una marcha de cristianos dando pues un tiempo, un recorrido por las calles, orando, bendiciendo, un tiempo de alabanza, donde muchas panderistas también van y presentan sus danzas. Y nuevamente vi esta parte de que llevan las banderas de Israel y me quedo pensando en si todas esas personas están conscientes de lo que implica la bandera de Israel. Me parece que para cada quien simboliza algo diferente. Para algunas personas la bandera de Israel significa literalmente el Israel bíblico, el Israel que está aquí en las escrituras, el Israel que era el pueblo de David. Y tal vez ellos cuando ondean esa bandera, lo que viene a su mente es David yendo a la batalla, peleando con estos pueblos, con los gigantes. Tal vez eso se les viene a la mente cuando ellos ondean la bandera de Israel, pero no sé si estén conscientes que esa bandera representa como tal al Estado de Israel, porque esa bandera obviamente no está en la Biblia, no es bíblica, eso representa al gobierno del día de hoy. Y el gobierno del día de hoy en Israel es conocido por muchas cosas. La nación de Israel es conocida por cosas que a los cristianos no estamos de acuerdo en ello. Son cosas en las que estamos en contra, o por lo menos la mayoría está, o debiera estar, que son, por ejemplo, los movimientos LGBT, que tienen un gran auge en Israel, que son en ese lugar muy promovidos. No solo promovidos, sino que básicamente de allá nos llegaron de Israel, de pensadores judíos, de filósofos judíos, que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, todas esas personas judías, filósofos judíos, pensadores judíos, que pensaron nuevos modelos de sociedad. Estos han sido la cuna de las ideologías, tanto feminista como LGBT. Hoy Israel es uno de los países más más a favor de las comunidades LGBT. Israel también es un pueblo que en su mayoría, un 80-90% están en contra del cristianismo
odian a Jesús, los rabinos ortodoxos escupen las iglesias cristianas, blasfeman el nombre de Jesús. Eso es lo que hacen muchos de los líderes religiosos judíos. Me atrevería a decir un 60-70% de judíos odian a Jesús. Y esto es una realidad. Y dueños de empresas de pornografía son judíos. Y Epstein era judío. O sea, tenemos en el pueblo de Israel cosas muy malas que nosotros deberíamos considerar, porque cuando veo a esas personas ondeando la bandera de Israel, sé que cada quien entiende algo diferente, sé que no son conscientes de todas las implicaciones. Ellos cuando ondean una bandera de Israel el día de hoy piensan en el Israel bíblico, pero esa bandera fue hecha para representar a la nación de hoy, con sus políticas de hoy, con las ideologías de hoy, y para eso fue hecha esa bandera. Entonces, es interesante, es complejo pensar en lo que representa realmente Israel el día de hoy. No es fácil, no es blanco y negro, no es buenos y malos, no es algo que podamos decir, pues fácil, nosotros como cristianos vamos a apoyar a Israel en todo, porque no sé si sepan o debemos estar conscientes de que Irán es un país que tiene comunidades cristianas crecientes, algunas de las comunidades cristianas más crecientes el día de hoy. En pocas palabras, Irán está lleno de personas que aman a Jesús e Israel está también lleno de personas que no aman a Jesús, que odian a Jesús. Y no es fácil tomar entonces tomar partido de un lado o del otro, porque hay matices muy complejos y muy extensos. Por eso para mí, les insisto, como decía Core ahorita, pues yo tengo esta posición que no estoy ni de aquí ni de allá, porque veo cosas buenas y malas en ambos lados. No podría tomar partido por alguna de ellas. ¿Cómo ves, Core? Sí, otra vez, nuevamente, es complejo, es difícil, no, cada quien tiene su postura y su perspectiva al respecto. Y la verdad que yo lo que trato de hacer es hacer, o sea, sí poner cada cosa en su sitio. Por ejemplo, la palabra me habla acerca del pueblo de Israel, de que ellos siguen siendo el pueblo de Dios. O sea, yo me quedo en esto, o sea, de que son el pueblo que es elegido, como dice Pablo, por causa de la cruz, dice, ellos son enemigos por la cruz. Dice, pero por la elección son amados. Entonces, Dios sigue amando a su pueblo. Con esto no estoy diciendo Dios ama al Estado sionista, no, estoy diciendo al que es étnico, al que es descendiente de Abraham por la promesa. Entonces, eso es una cosa, o sea, eso es lo que me dice la escritura. ¿Y cuál es mi posición o cuál debe ser mi postura con respecto al judío? O sea, como lo dijo Pablo, ¿cuál es mi oración para Israel? Es para arrepentimiento, es para que ellos conozcan al Mesías. Y como mencionábamos hace un momento, o sea, todo lo que se habla, todas estas escrituras no son una licencia para que nosotros odiemos al judío. No, al contrario, yo creo que tenemos que tener paciencia y amar a aquel que pues, obviamente no concuerda con nosotros e incluso llega a atacar nuestra fe y a nuestro Mesías, o sea, a ofender y a blasfemar. Pero yo creo que, como Pablo decía, o sea, esa es mi oración para Israel, o sea, que sea para arrepentimiento. Ahora, si vamos a poner nuestra mirada en qué es lo que está haciendo el Estado sionista, bueno, entonces ahí hay que dividir las dos cosas. ¿Cómo vamos a menos en lo personal, cómo voy a ver yo lo que está ocurriendo en Medio Oriente? Bueno, yo tengo que saber acerca de geopolítica, tengo que saber acerca de cómo es que ahí en el mismo Israel se llevan a cabo las decisiones políticas, cómo es que el ejército de Israel actúa, o sea, cuáles son las doctrinas de guerra, cuáles son las formas o las tácticas que utilizan, porque me decía, es que con esto, con respecto a la guerra, y decía, es que tanto Hamas como Israel mienten, ambos mienten. Y yo decía, es que mira, comparar Israel con Hamas y decir ambos mienten me parece injusto. ¿Por qué? Porque tiene uno que matizar
y tiene uno que realmente poner cada cosa en su lugar, porque, por ejemplo, Israel, toda acción que está llevando a cabo, tiene observadores a su alrededor. Él pertenece a un grupo donde le están pidiendo cuentas, donde lo están observando, cada cosa que haga, cada crimen de guerra lo van a juzgar, pero si ves por ejemplo, a Hamas, o sea, ellos no tienen quien les diga, hey, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo estás haciendo de esta manera? O sea, ellos no le dan respuesta a nadie, y sus políticas de guerra o sus doctrinas de guerra son totalmente diferentes a las de Israel. O sea, con esto no se está justificando la acción de uno o del otro, sino simplemente decir, oye, es injusto comparar, o esa comparación me parece bastante minimalista, bastante simple, porque hay cosas más profundas que uno tiene que examinar. Entonces, es complejo lo que tiene que ver con Israel. Entonces, pero sí, cuando hay gente que simplemente pone como esas publicaciones donde está Israel derrumbando los misiles de Irán, y claramente es una publicación totalmente en contra de Israel, pero no se da contexto, no se dice por qué está pasando, y se hace ver a Irán como si fuera la víctima, cuando tampoco el conflicto que está ocurriendo no es así, no es como nos lo están diciendo. Ahora, Israel por muchos años ha sido amigo de la población de Irán. ¿Por qué? ¿Contra qué están luchando ellos? Bueno, es contra el régimen religioso o extremista que está gobernando sobre Irán, que son el ayatollah, si no me equivoco. Entonces, no es en contra de la población. Entonces, todas esas cosas hay que traerlo a su contexto y examinarlo detenidamente. Entonces, sí hacer la división entre, bueno, yo voy a orar por Israel porque yo sé que Dios todavía tiene planes con su pueblo, porque no lo ha desechado, porque esto es lo que me dice la Escritura, esto es lo que dice Pablo, Dios no ha desechado a su pueblo, dice, de ninguna manera. Dice, porque también yo soy israelita, decía Pablo. Entonces, y ya en cuanto a el Estado sionista, pues bueno, hay que ver otros matices. No sé, Dan, ¿qué piensas al respecto? A ver, dime tu neutralidad con respecto a esto. Pues yo voy a seguir en eso. Miren, esto es una No estoy tratando situación. de convencer a Dan, no estoy tratando de convencer, pero cada quien tiene su Sí, postura. yo no tengo postura aquí. Para mí, la verdad es que yo sigo en un misterio, sigo en como que esta expectativa de ver cómo Dios va a obrar y si Él va a tener algún trato especial con Israel, que esto es lo típico, esto es lo famoso. A ver, no quiero que alguien aquí me trate de venir a decirme como si esto fuera algo que yo no supiera. Esto los cristianos ya lo han dicho. No, Dios tiene un trato especial para Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Eso es algo que yo he escuchado desde que soy niño, y que Dios va a tratar con Israel aparte. Esto se ha escuchado desde siempre. Yo no sé si va él a tratar con él aparte, porque las mismas escrituras vuelven a esta tensión de que para Dios no hay favoritismos, que para él todos son iguales, que todas las naciones valen lo mismo. Entonces, existe esta tensión. Como yo veo esta tensión en la Biblia, no puedo definirme. Y sé que esto se toma de repente como una tibieza, como lo comentaban ahorita ahí en los comentarios, como una persona que no se decide, pero bueno, ahorita leemos algunos comentarios, pero quería preguntarte, Core, ¿tú puedes poner música? Me habías dicho que podías poner música de fondo. ¿Tienes ahí? Sí, Sí. no sé Bueno, es que cuántos. A ver. quisiera leer una porción que me gustaría que tuviera un fondito musical. Esto que quiero leer está en Romanos 11, y es curioso este texto que voy a leer ahorita. ¿Qué música es esa? Como que no me deja, bueno, así más o menos. No sé qué tipo de música quieras, algo movido, algo No, inspiracional, algo. quería algo más inspiracional, que casi me pones un rap, un hip hop tú. No, mejor déjalo sin música.
No Voy a creo que empezar a tenga improvisar algo así. como una tiradera, no sé. Si no, déjalo así. Ándale, ese creo que está mejor. Está un poquito bajito. Ese está perfecto, ese está perfecto. Este texto de Hebreos 11, de Romanos 11, perdón, de Romanos 11, es algo que quisiera dejárselos a todos de tarea, que lo puedan leer completo. Esto que voy a leer a continuación, yo escuché a Edgar Pacheco decir que había gente embrujada por este texto. No recuerdo si fue literalmente Sí, la palabra embrujada o que estaba hipnotizada o algo así, pero lo dijo de tal manera como si el que leyera Romanos 11 se va a hacer como más tonto a favor de Israel. Básicamente esto fue la idea que él trató de transmitir en esa ocasión. Seguramente se le salió, no supo lo que dijo porque estaba hablando de una parte de la escritura y él estaba sugiriendo que leer esto te hacía como más fanático de Israel, como si te trajera ignorancia este texto. Eso fue su intención. Y me quedo pensando por qué Pacheco piensa esto de este texto de Romanos 11, este capítulo de Romanos 11. Y quisiera leer solo la primera parte, es un capítulo extenso, pero quisiera que lo meditáramos un poquito en este momento. Dice, entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo, a la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. Al cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribado tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. ¿Y recuerdan la respuesta de Dios? Él dijo, no tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado a Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles. Por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones, pues en ese caso, la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Así que la situación es la siguiente: la mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido. Pero el corazón de los demás fue endurecido. Como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una trampa, en su engaño que los lleve a pensar que todo está bien. Que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos al reclamarla para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos por los israelitas cuando rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuán más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin lo acepten. Esta es la primera parte de este capítulo 11 de Romanos. Les invito a todos que lo puedan escuchar, leerlo todo en su casa y ver si funciona lo que dijo Pacheco, que se iban a ser embrujados por este capítulo, porque es un capítulo que nos muestra que Dios tiene estos matices complejos. Dice que no los ha rechazado, pero dice que es el remanente el que tomará las promesas de Dios. Pero también está la esperanza de que algún día ellos también puedan volverse a Jesús.
y es compleja esta situación. Ya si quieres quita la canción, Core, porque si no voy a poner aquí a orar. Ya me estaba inspirando, Dan. Qué Mira, bien. sí, mira, yo lo que quisiera comentar, creo que ya estamos finalizando, ¿verdad? Sí, ya estamos en la Este, recta final. es recordar lo que dice Hechos 3, cuando Pedro le habla al pueblo de Israel o a los judíos que estaban ahí reunidos. Y se los quiero leer y también voy a poner musiquita. Nah, no voy a poner música. Pero Dale. se los voy a leer, se los voy a leer rapidito. Dice, viendo Pedro en el 12, 3:12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. O sea, eran personas que todavía no creían en Jesús, pero les dice varones israelitas. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Bueno, aquí habla de la sanidad de creo que era el paralítico, pero los acusa bien fuerte Pedro a los judíos ahí, pero no deja de llamarlos israelitas, no deja de llamarlos descendientes de Abraham, descendientes de los profetas. Entonces, la reflexión de esta noche por mi parte sería esta. Si en este momento, unos pocos días después de Pentecostés, después de que Jesús ya había muerto, resucitado y ascendido a la presencia del Padre, Pedro le sigue llamando así, los israelitas y hijos de los profetas, hijos de Abraham, descendientes de Abraham. La condición de ellos no era la mejor condición. No, todavía ellos no creían en Jesús. Al contrario, Pedro les dice, ustedes mataron al santo. Entonces, la condición de los que están en Hechos es la misma condición de los que están ahorita en el Estado de Israel. Es lo que mencionabas, Dan, cómo muchos de ellos blasfeman el nombre de Jesús. Entonces, no es diferente la condición. Pero aún con todo eso, Pedro le sigue llamando, ustedes son los hijos de los profetas, ustedes son los hijos de Abraham. Entonces, por eso yo creo que el Señor sigue teniendo un plan para Israel, no porque sea el mejor, al contrario, Dios le dice, o sea, ustedes son el peor pueblo, o sea, son de duro service, entonces, pero es por la elección de él. Entonces, no quiere decir que sea mejor que nosotros, no, simplemente es el pueblo que Dios usó porque tenía ciertas características, y esas características en determinado momento iban a ser también como una bendición para nosotros los gentiles, porque, o sea, gracias a ellos tenemos la Torá, tenemos los profetas, tenemos los discípulos, tenemos al Mesías. Entonces tenemos mucho que agradecerle a ellos, aún en su rebeldía en contra del Mesías, de nuestro Mesías, pues ellos han sido de mucha bendición para nosotros. Ahora, como dice Pablo, ¿cuál es mi oración para Israel? Pues también que ellos puedan conocer al Mesías y que se puedan convertir y que puedan un día llamarlo a él, pues mi Señor y mi Rey o mi Mesías. Me gustó mucho, estaba escuchando a Kanievski y él decía que Jesús era su hermano. Me gustó mucho cómo lo dijo, de que aunque él es judío, pero veía a Jesús uno de su pueblo y lo llamaba hermano. Entonces yo decía, bueno, Así es. mi oración para él es que un día lo llame mi Señor y mi Salvador. Entonces esa debe ser nuestra oración, creo. Así sea. Entonces yo los dejo con este pensamiento y no sé, Dan, qué es lo que quieras Wow. aportar y comentar. Me encantó, me encantó. Pues de mi parte no puedo tomar una postura a favor de Israel ciegamente, ni tampoco
en contra de ellos. Tampoco puedo decir que Irán es el malo aquí, tampoco puedo decir que es el bueno. Me parece que la complejidad es mucha, hay factores buenos y malos en cada uno. Irán tiene muchos de mis hermanos viviendo ahí, muchos cristianos, el evangelio está creciendo en Irán y en muchos pueblos árabes, incluso en Palestina, hay muchos de mis hermanos ahí. También sé que hay muchos cristianos viviendo en Israel, gente que confiesa al Mesías, hay muchos de ellos que son mesiánicos, son netzaritas, son judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús. En los dos lados tengo hermanos y en los dos lados tengo personas muy malas ahí viviendo y haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Así que no es fácil o no se debe tomar partido. Creo que soy del lado de la justicia, del lado de la sensatez, del pensamiento crítico, de no ser fanático de ninguno de las dos posturas. Y quisiera terminar con estas dos frases. El cristiano no debería usar la Biblia para justificar el odio, sino para modelar el amor, la humildad y la justicia. Y mi última frase sería, aquel que justifica el odio en nombre de Dios ha dejado de hablar por él. Entonces yo termino con esas frases para que nos vayamos pensando más bien en las acciones que debemos tener como cristianos y no tanto en a quién vamos a apoyar como si fueran equipos de fútbol. Así que, bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si quieras leer algunos comentarios o mandar algunos saludos para terminar, Core. Así es, estaría muy bien eso. Entonces, dice aquí Chirgo Hernández, dice, buenas noches y bendiciones. Buenas noches para ti. Yo creo que fue el primero que se conectó. Andrea Herrera, como siempre, ahí con la insignia de destacar. Cari, bueno, aquí está Andrea, aquí la ponemos, que no falte, que es de las más fieles seguidoras. Cari Villa Gil, bueno, no nos comenta nada, pero hace acto de presencia. Gracias, Cari, por estar aquí esta noche. Eduardo García Valadez dice, ¿dónde andaban? Dice, ya se parecen al otro podcaster, se desaparecen mucho. ¿Cuál es el otro podcaster? Dan, dinos. Supongo que algún pastor progresivo de que hay por ahí, Sí, de esos sí. pro LGBT y todo eso. Bueno, saludos al pastor. Bueno, no sé si estás hablando de él, pero el pastor, Sí, sí. ese Estoy pastor, hablando de ese pastor, que estará aquí con nosotros próximamente. estará aquí con nosotros, invitado de lujo. Así es. José Gil dice saludos, José Gil. Gracias por Saludos. acompañarnos. Bert Alex Flores no nos comenta nada, pero hace acto de presencia y eso también lo valoramos mucho. Gracias, Así Bert. es. Carmen BL dice, gracias por esa enseñanza, que Dios les bendiga a los dos jóvenes que están dando esa bonita enseñanza. Bendiciones. Te Bueno, dijeron joven, Core, sí, qué halago. lo dicen por mí. Gracias, Se Carmen. conserva bien el Core. Dice Grisel Herrera. Dice, hola, Grisel, gracias por estar aquí y aquí nuevamente Grisel Herrera. Quisiera saber por qué se pone así, Dan. ¿Cómo? ¿Por qué se pone el nombre de ellos como si hubieran hecho un comentario, pero no hacen un comentario? ¿Será que es Mm, algún emoji que está mandando y no sale? pues no me parece así, bueno, no estoy viendo por qué te salga así. A mí sí me aparecen comentarios, una manita de saludos y Bueno, sí, arriba bueno, no está sé. Bueno, después lo investigamos, Después lo pero gracias, investigamos. Giselle. Eduardo García Valadez dice, defínete, Dan. Eso es lo que siempre le digo a Dan. Dan, defínete. Basta de estar en dos aguas, de ser tibio. No te queremos vomitar de aquí de este podcast. Dice, defínete, Dan. Bueno, a Grisel Herrera dice, ni en pro ni en contra, sino todo lo contrario. Así es, esa es la Exactamente, esa es mi mejor posición. posición. Es la mejor posición. A ver, dice Eduardo García Valadez de nuevo, dice, no te definas, pues, allá tú y tu tibieza. Así es. Dan anda muy Tibio, tibio el día tibio. de hoy.
A ver, Grisel Herrera nuevamente dice, un gusto escucharlos, sigan adelante. Gracias, Grisel, por tus ánimos, por tus Así es. oraciones y tus bendiciones. Aquí le vamos a echar ganas, aunque Dan no tenga ganas de grabar en ocasiones, pues No, voy no, a no, 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 animar. no. Sigan Lo animando voy a a Core, animar. sigan animando a Core, porque él es el que se ha sentido como un Sí. mártir del evangelio estas últimas semanas. Sí, Así que sí, he estado ahí en algunas situaciones. Como pueden ver, estuve volteando mucho para este lado, porque ahí tengo a mi perro, está convaleciente, se está recuperando de una operación, pero pues ahí oren por mi perro, que se siga ya te pareces a los recuperando. chicaneros, te pareces a los Los chicaneros chicaneros. pidiendo Bueno, oración por su gato. al menos no salí llorando, que oraran por mi gato. Bueno, pero gracias por acompañarnos esta noche y pues ahí estamos. Dan, Así es. despídenos. Así es. Pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por si llegaron hasta aquí. Los amamos. Se han ganado un pasito más en la escalera al cielo. Se lo tienen bien merecido. Síganos acompañando cada lunes o cada que Core tenga tiempo. Aquí estaremos transmitiendo un nuevo tema. Muchas gracias. No se olviden de darle un like, de darle un comentario. Pueden comentar algo más, de compartirlo, que eso nos ayuda mucho. Y nos vemos la próxima. Nos vemos. Hasta luego.